Bueno, he titulado esta enseñanza, Libérate de tus maldiciones después de haber recibido a Yeshua o después de haber recibido a Jesucristo. ¿Por qué la he titulado de esta manera? La he titulado de esta manera, muy sencillo, porque en pleno siglo XXI algunos cristianos todavía tienen la mala información o no han sido enseñados o educados en dos cosas. Una cosa es la salvación de tu alma mediante abrir las puertas de tu corazón y recibir a Jesucristo como tu único Salvador. Y otra cosa es que una vez que entra Jesucristo a tu vida, no es de la noche a la mañana que mágicamente desaparecen tus maldiciones. No, la salvación es un plan que Dios diseñó para que en la vida eterna tú y yo estemos con Él, con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en lugares celestiales. Pero después de haber recibido a Jesucristo, pues hay un proceso en donde todo cristiano debe de pasar, un proceso que llamamos liberación. Y ese proceso en segunda de Pedro nos enseña la Biblia que dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? Pues simplemente la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, en esta enseñanza les voy a compartir, les voy a enseñar cómo te puedes liberar de qué, de la drogadicción, del espíritu de estupor, de la miseria, de todas las maldiciones generacionales que arrastras después de haber recibido a Yeshua. ¿Ok? Así es que sean bienvenidos. Bueno, mi gente querida, continuamos con esta enseñanza de libérate de tu maldición después de haber recibido a Jesucristo o a Yeshua. Yo sé que muchos pastores o muchos cristianos piensan que después de haber recibido a Jesucristo no hay ninguna condenación y que todas las maldiciones desaparecieron. Bueno, pues mi querido creyente, déjame decirte que no es así. Confunden muchas veces el versículo o versículos de la Biblia por la cual dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Obviamente que no hay ninguna condenación de vida eterna. O sea, estamos hablando que usted recibe a Jesucristo y por supuesto usted va a tener una vida eterna con Dios. Pero la Biblia también nos enseña que nosotros debemos de correr la buena carrera porque en los lugares celestiales, o sea, escuche bien lo que estoy diciendo, lugares celestiales. Así como existen lugares en la tierra que usted puede vivir en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, África, a donde quiera, existe también en los cielos, en los lugares celestiales que son designados por nuestro Padre. Estos lugares celestiales van de acuerdo al crecimiento espiritual que usted haya tenido aquí en la tierra. Sí, señor. Desafortunadamente, amigos, les tengo esa mala noticia. Y para otros, pues es muy buena, porque los motivará a crecer espiritualmente. Ahora bien, por muchas décadas, muchos pastores enseñaron mal esta doctrina de que ya tú recibes a Jesucristo y no hay condenación en ti. Vuelvo y aclaro, no hay condenación para vivir en la vida eterna junto con Dios. Pero en estos lugares celestiales les voy a demostrar a ustedes el por qué tienes que tener una nueva vida en Cristo y ganar la buena batalla, como dice la palabra de Dios. Les voy a decir, primero tenemos que ir al hebreo para saber qué es lo que significa el mundo oscuro o el mundo de tinieblas. Es la palabra koshek, o sea, así, fonéticamente hablando es koshek. Esa es la palabra que significa tiniebla, significa oscuridad, significa miseria. Esta palabra de miseria
Si vamos a profundizar, significa pobreza, ruina. Para aquellos o aquellas doctrinas que dicen, no, pero es que la prédica o aquellos que enseñan sobre la prosperidad no es de Cristo. Pues le estoy demostrando que aquí la palabra, la definición en el hebreo, tiene usted que estudiar hebreo para que pueda alinearse la palabra, la miseria quiere decir ruina, pobreza, escasez, falta de, que viene siendo un sinónimo de la palabra oscuridad, de la palabra muerte, de la palabra destrucción, escondido también. Entonces es por eso que la miseria y la pobreza no vienen del Señor. Ahora usted dirá, bueno, pero esto se refiere al dinero. No, hay muchas pobrezas. Hay pobreza de espíritu, hay pobreza de alma, hay pobreza de pensamiento, hay pobreza de inteligencia. Entonces, tenemos que definir. Pero les voy a decir, la palabra, por ejemplo, tinieblas, si usted se fija, que aquí lo puse muy claramente, aparece 71 veces en la Biblia. La palabra oscuridad aparece 3 veces solamente. Y la palabra escondidos aparece una sola vez en la Biblia. Oscuro aparece una sola vez. Sombrío aparece una sola vez. Y tiniebla, fíjate que yo no estoy diciendo tinieblas, estoy diciendo tiniebla, aparece solamente una vez en la Biblia. Esto es un estudio muy, muy profundo, pero les voy a explicar rápidamente por qué. Las tinieblas son las que perturban o las que dan ceguera espiritual al hombre. Usted puede estar en tinieblas, pero no está en tiniebla. En otras palabras, me explico. Usted puede estar en tinieblas a causa de su pecado, a causa de la concupiscencia, en su pensamiento, en su alma, o simplemente en la actitud que usted toma frente a la vida. Puede vivir en tinieblas toda la vida y ser salvo. Ahora bien, la tiniebla, la palabra tiniebla en el hebreo, Dios se refiere exactamente es a la separación de antes de la creación de la tierra, que era tiniebla. La tiniebla cubría la faz de la tierra. Entonces es por eso. Las otras palabras podemos nosotros enseñarlas más adelante, pero esto es un resumen pequeño. La oscuridad, ¿por qué 3 veces solamente se nombra en la Biblia la palabra oscuridad? Porque usted puede estar en oscuridad, vivir en oscuridad, ¿ves? Y ser salvo también. Esto es un estudio muy profundo para que nosotros lo analicemos en otra enseñanza. Pero voy a pasar más profundamente. Cuando usted llega a Cristo y le entrega la vida, vamos a analizar que usted es un hombre tripartita, ¿verdad? Usted es un hombre tripartita. Por eso es que la Biblia nos enseña el bios o el ser físico, su cuerpo, carne y hueso. Nos enseña el suje, que es en el hebreo también, lo que es la palabra etimológicamente hablando, en donde se refiere al ser del alma, que maneja ¿qué? La mente, las emociones, la decisión, el pensamiento y la voluntad. Entonces, esta palabra se refiere básicamente a la parte psicológica suya. Y el zoe, que es la palabra de vida, que es una palabra griega, en donde se refiere a la vida increada, o sea, la vida eterna con Dios. Básicamente son la vida en el espíritu, que le pertenece exclusivamente a Dios a nivel espiritual del ser humano. O sea, el espíritu no le pertenece a Satanás. El espíritu le pertenece ¿a quién? A Dios. Entonces, por eso es que usted no es como espíritu. Usted es espíritu. Y ese espíritu solamente le pertenece a nuestro Padre Jiva, que es la palabra correcta, o Jehová, cuando se le agregaron las letras.
y se pronuncia fácilmente. Entonces, por eso el ser tripartita tiene tanta confusión. Reciben a Jesucristo, son salvos, entonces automáticamente cambia, entra luz. ¿En dónde? ¿En dónde? En su alma, o sea, en el suje suyo. Entonces entra una luz especial que lo dice en Mateo 16:25, porque el que quiera salvar la vida de su alma, pues la perderá. ¿Ves? Esto es una palabra griega. Creo que me equivoqué anteriormente y dije que era hebrea. Una palabra griega en donde es la parte psicológica y allí es donde usted tiene que liberar la buena batalla. Sí, señor, así como le estoy diciendo, allí es a donde usted debe liberar la buena batalla, porque allí es a donde los malos pensamientos hacen que su voluntad se quiebre y hacen que su mente repetidamente caiga en círculos. Vamos a pasar a la siguiente lámina y le voy a decir el por qué muchos seres humanos, muchos cristianos, se la pasan en círculos dando vueltas. Y usted analice más esto con la Biblia y le dejo los versículos de referencia. Bueno, mi gente, continúo con esta enseñanza. Si usted ve esta gráfica que he diseñado con un propósito muy preciso, dice en un lado contamina y el otro lado dice Dios descontamina. Se las explicaré. El ser humano somos seres que acumulamos malas costumbres. Nos queda difícil desarraigarnos de las malas costumbres. Es un poco difícil, unos más, otros menos. ¿Qué sucede? Si usted ve a la derecha mía, izquierda suya, o viceversa, si usted está en la computadora viendo este video, también va a quedar a la derecha suya. El ser humano cuando recibe a Jesucristo en su corazón, automáticamente, si usted ve esta figura, está completamente clara. Es negra, pero tiene un borde blanco. Porque inmediatamente que usted recibe a Jesucristo y hace la oración de fe que dice Romanos 19, para recibir a Jesucristo y abre las puertas de su corazón y lo recibe a Él, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente entra la luz divina, que es la luz de la gloria Shekinah de Dios, así como usted lo oye. La gloria Shekinah de Dios. Por eso es que hice las gráficas en que se ve claramente el ser humano y alrededor una luz blanca que representa la luz del Espíritu Santo o la luz que Jesucristo deja en usted. Si usted ve, también está la mujer, la figura de una mujer más grande y la figura de un hombre más pequeña. Le voy a decir por qué. Porque el ser humano desde la caída, la mujer ha tomado un rol completamente equivocado. Y la mujer, esos dones y talentos que Dios le dio para llegar a mover de pronto el cuello del hombre, para llegar a seducir al hombre, para llegar a influenciar en su psiquis, pues lo ha tergiversado muchísimo. Por eso es que la mujer la pinto un poco más grande, porque la mujer es capaz, tiene el don, el talento de seducción en todas las áreas. Cuando hablo de seducción no me estoy refiriendo solamente a la seducción amorosa, a la seducción sexual, no. Es la seducción para invertir, es la seducción para ganar, es la seducción para obtener matrimonio, es la seducción para hacer negocios, buenos o malos, pero la mujer tiene la capacidad de influir. Sí, mi amor. Vamos, mi amor, invirtamos en esto. Entonces, por eso la mujer debe de ser muchísimo más cuidadosa de estar en intimidad y mucho más cuidadosa con lo que sale de su boca, porque tiene un poder de seducción que puede llegar a tergiversar lo que es el camino, la misión, la visión que Dios le ha puesto al hombre. Por eso la mujer tiene que ser muy sabia y les voy a dejar próximamente la enseñanza de una mujer sabia. Bueno, y al lado izquierdo dice contamina.
Solamente está la palabra contamina. ¿Por qué? Porque el ser humano viene a la presencia de Dios, se descontamina, se llena de la gloria chequina de Dios, sale fuerte espiritualmente, echa fuera los pensamientos negativos, sale positivo a trabajar, sale hecho un león y dice, yo soy poderoso. Pero llega al mundo y la concupiscencia que lleva al hombre dentro, el espíritu de concupiscencia es aquel que es la impureza que está en el pensamiento, en la psiquis. Recuerde cómo les enseñé la palabra en la anterior gráfica. Esa concupiscencia que acompaña al alma del ser humano es la que lo hace caer. Y cuando el ser humano cae, entonces se contamina. ¿Están viendo ustedes? Al contaminarse, mire que la gráfica va un poco borrosa. ¿El por qué la puse borrosa? La puse borrosa porque automáticamente entra ceguera espiritual en el hombre, en el área que se haya contaminado. Usted puede tener muchos talentos, muchos dones, pero si su concupiscencia es la infidelidad, que hoy en día está a flor de piel, el pecado sexual, pues automáticamente usted va a tener ceguera espiritual en esa área, está contaminado y empieza a ver las cosas como cuando usted usa lentes y se los quita. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Quita los lentes, los que usamos lentes de contacto o gafas, nos quitamos los lentes y quedamos viendo así como un poquito las primeras minutos, un poco así como borroso, ¿verdad? Asimismo, el ser humano cuando se contamina empieza a ver borrosa su misión, borrosa su visión, empieza a ver borroso las cosas grandes de Dios. Y por eso es que el ser humano se empieza a cargar. Cuando el ser humano está allí, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente se siente cargado y regresa a la presencia de Dios, tarde o temprano. Es lo que yo llamo el círculo vicioso almático o el ser espíritu flautico. Usted se vuelve espíritu flautico cuando usted va a la presencia de Dios, se descontamina, regresa al mundo, se contamina y se la pasa así, puede pasar 5, 10, 15, 20 años o toda su vida en lo mismo. Especialmente nos contaminamos fácilmente con nuestra lengua. La lengua hace que la gente critique, juzgue, prejuzgue, diga mentiras y se fije primero en lo negativo en vez de fijarse en las grandezas que tiene delante y que Dios se las ha puesto día a día. Así es que fijémonos bien en esta gráfica, mediten eso y vamos a pasar a la gráfica siguiente. Bueno, continuamos también en este estudio hablando un poquito sobre lo que son las tinieblas o el, como le enseñé, pronúncielo conmigo, el koshek, koshek, que es la palabra real que significa tinieblas. Acuérdese que las tinieblas es completamente diferente a la tiniebla, para que lo tenga bien en cuenta. En el hebreo, ¿ves? El koshek, que significa lo oscuro, ¿no? O también se puede decir kotos, que es la oscuridad. Está utilizada muy bien en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, tanto en sentido figurado como en sentido literario. Entonces, le voy a nombrar algunos puntos, los versículos usted desde su casa, cuando tenga tiempo, frente al mar, frente a su apartamento, a solas, en su carro, a donde usted quiera, va a revisarlos. Estudie, escudriñe lo que le estoy enseñando también. Entonces, hay una cosa para esta palabra tinieblas que indica, lo primero, que a donde están las tinieblas es porque no hay luz. Así de sencillo. Isaías 45:7. Otro de los puntos es para representar lo misterioso. ¿Pero lo misterioso de qué? Lo misterioso que está debajo de la tiniebla.
O sea, es debajo de la tiniebla, no de las tinieblas, acuérdese. Entonces, este punto me encanta, el tercer punto. Esta palabra te representa también la ignorancia. Sí, señor. Sí, señorita. Sí, señora. Así como usted lo escucha. Somos ignorantes, especialmente acerca de Dios. Me voy a afianzar un poquito en este punto porque si bien dice la Biblia que por falta de conocimiento o por ignorancia, mi pueblo perece, ¿no? Por ignorancia la gente mete la pata o metemos la pata por ignorancia. Hoy en día hay una guerra cibernética entre los mismos cristianos donde por ignorancia, valga la redundancia, y me salió en verso, por ignorancia acerca de las cosas de Dios, quieren encajonar el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente en la mente finita del ser humano. Entonces lo encajonan y creen que todo lo que dice la Biblia, todo, es lo que existe en el universo. Escuche muy bien lo que le estoy diciendo. Después no vaya a tergiversar y diga que yo estoy diciendo que no todo lo de la Biblia es cierto. Corrijo, vuelvo y digo, Dios es tan omnisciente, tan omnipresente, tan omnipoderoso, que Él claramente nos dejó fue un manual de instrucción. La misma Biblia lo dice. El manual no es el libro completo. El manual es un manual, es una partecita de un libro. Y aparte de eso, también en el manual se puede anotar, se escribe, se puede poner en práctica. Entonces, usted como cristiano no puede pretender encajonar la grandeza de Dios en la mente finita suya, que ni siquiera ha desarrollado el 100% de su mente. ¿Me está usted entendiendo? Entonces, muchos cristianos que son espiritufláuticos, que son ignorantes en la palabra, que no la profundizan, creen que si no está escrito en la Biblia, entonces eso es herejía, no viene de Dios. Mi querido cristiano, perdóneme que le diga que usted está completamente equivocado. Y le voy a demostrar por qué. La Biblia nos enseña a nosotros en un versículo que los bebés espirituales es lo primero que le enseñan. Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Dice, clama a mí, o sea, clama a Dios, al grande, al omnipotente, al omnisciente, a la Trinidad de Dios. Dice, clama a mí y yo te enseñaré. ¿Y qué? Cosas grandes y ocultas que tú, espíritu flautico, tú religioso, no conoces. Y como este versículo, hay muchísimos en la Biblia que nos deja ver que Dios nos dejó un manual de instrucciones. Pero la mente finita tuya y mía, la mente pequeña nuestra, no nos da la capacidad para que Dios nos diera todo el libro de instrucciones de la vida eterna. Nos explotaría el cerebro, imagínate. Nos creeríamos como dioses. Entonces es por eso que Dios nos da una parte. Y es por eso que usted debe de tener sumo cuidado cuando usted trata de juzgar, acusar a alguien. Bueno, mi gente, cuando usted está hablando de otra persona o está tratando de encajonar la palabra de Dios
en su mente y de criticar y decir, esto no, porque es que no nos podemos salir de la iglesia, no nos podemos salir, confunden hasta la palabra iglesia, iglesia es usted y yo. Usted dirá, no nos podemos salir del templo, no nos podemos salir bajo la cobertura del pastor, es otra cosa. Pero entonces, usted tiene que tener un sumo cuidado y pedirle a Dios que le enseñe las cosas grandes y ocultas en cada área de su vida. Si usted es ingeniero, si usted es un productor, si usted es un profesional, si usted es casado o casada, pues simplemente usted pídale a Dios que le enseñe las cosas grandes y ocultas en su matrimonio, en su vida como profesional, en su vida como cristiano. ¿Eh? Ese es un punto. Y lo otro es que Dios diseñó profetas. Y los profetas, precisamente apartamos nuestra vida para Dios, tratamos en lo máximo de no contaminarnos. Es más, para no ser tan exagerada, tengo que decirle a usted que los profetas no nos podemos dar el lujo de contaminarnos. Eso es para otra enseñanza. En otras palabras, usted dirá, entonces viven en santidad. Sí, déjeme decirle que sí. Y sí se puede vivir en santidad. Entonces, los profetas, Dios nos equipa para bajar los diseños divinos. Y cuando bajamos los diseños divinos, Dios usa visiones, usa sueños, usa la palabra, pero son momentos de intimidad entre el Eterno y uno. Entonces, allí es donde usted tiene que tener mucho cuidado de encajonar la mente de Dios, porque esto sí es bien peligroso. Los otros puntos aquí, vamos a pasar, los voy a leer rápidamente. Usted le pido por favor que usted después rectifique lo que son los versículos, ¿no? Esto también es para descubrir el asiento de la maldad. Acuérdese que estamos hablando de la palabra tinieblas. Entonces, las tinieblas, cuando usted abre puertas, cuando usted no abre su mente y su corazón a Dios, pues entonces empieza a descubrir el asiento de la maldad y ahí se acomoda. ¿Ves? Otra de las cosas también es que hay que tener mucho cuidado el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Nos enseña que empiezan a suceder, las tinieblas tienen la capacidad de que la gente ve cosas sobrenaturales donde no las hay. ¿Ves? Más adelante usted verá también en el libro de Mateo 24 al 29, en donde Dios nos enseña las señales del regreso de Jesucristo muy pronto. Y hay una cosa, por ejemplo, que usted tiene que tener sumo cuidado cuando usted se contamina y que cae tinieblas sobre esa área, es porque vienen agentes del castigo eterno, o sea, son personas que viven subyugadas. ¡Wow! Dios es un Dios castigador, esto me pasa porque Dios me castigó. Dios no castiga. No lo voy a profundizar, eso es una enseñanza que sé que usted la tiene clara. Y hay otro punto que es la ceguera espiritual. Las tinieblas tienen el poder y la capacidad de producir ceguera espiritual. Es por eso que las personas no ven más allá de su nariz, no ven porque tienen ceguera espiritual. Y hay que pedirle a Dios que le haga una cirugía urgente, que le haga cirugía de los ojos espirituales para que usted pueda ver las cosas grandes y ocultas que no ve. ¿Ve? Entonces ya estos pasajes lo dejo para que usted estudie y vamos a pasar a la siguiente lámina, a la siguiente exposición. Bueno, mi gente, continuamos en este estudio. Ustedes verán en este estudio muchas veces la palabra tinieblas repetida en cada figura, pero lo he hecho para que ustedes entiendan que las tinieblas son iguales a ignorancia. Cuando usted habla con ignorancia, usted está en tinieblas en esa área. Entonces, he diseñado estas gráficas. Arriba usted verá que la E representa el espíritu, la A representa el alma, ya vimos arriba que el alma que maneja, y la C representa el cuerpo físico. Entonces, vamos a empezar con la primera figura, que usted ve que el espíritu está chiquitito, es blanquito,
ya ha recibido a Jesucristo, porque si no lo hubiese recibido, el espíritu estaría negro, sin vida. Aquí está representado por el color blanco, que significa la santidad o el Espíritu Santo, el aliento de vida que Dios nos dio. Alrededor está un círculo negro grueso y hay una letra que está la A, que representa el alma. Y el otro es el cuerpo. Estos son los bebés espirituales. Esta figura representa al bebé espiritual o aquel que acaba de recibir a Jesucristo. Recibe a Jesucristo, su espíritu es iluminado, pero sin embargo su alma, o sea, su mente, su pensamiento, su decisión, su voluntad, eh, lo que maneja el alma, está contaminado. ¿Por qué? Porque ha pasado, vamos a suponer que la persona recibió a Jesucristo teniendo 30 años, pues ha pasado 30 años, incluyendo su infancia, incluyendo su familia, como lo criaron, con los parámetros que lo criaron familiares, con la religiosidad familiar, con la cultura, con las costumbres, buenas o malas, pero arraiga todo eso en su alma. Por lo tanto, su voluntad pues está alineada a estos costumbrismos o a estas buenas o malas enseñanzas que haya recibido. Entonces está representada de negro porque está cubierta de tinieblas o del kosher. ¿Ves? Esa alma por eso tiene que ser descontaminada, liberada de esa maldición, porque las tinieblas es una maldición, un estado desde la caída de Adán y Eva. Entonces, aquí en esta primera figura, si usted ve, el alma está bien contaminada. Puede que la persona arrastre con alcoholismo, arrastre con robo, arrastre con prostitución, o si no tiene nada de esas cosas graves, simplemente que usted diga, pero a mí, yo nunca he pasado por esas. Bueno, maybe en su familia hay divorcios consecutivos. Maybe en su familia la gente ha muerto por accidentes graves. Eso también está arraigado dentro del alma, contaminaciones con pensamientos negativos que la gente tiene y arraiga y declaran con su palabra, ay, pero es que la tía murió bajo un accidente y ay, mire que a fulanito también le va a pasar lo mismo. Está decretando, está declarando, está decretando y va de generación en generación. Por eso hay que trabajar. Y el cuerpo, pues lo diseñé gordito, blanquito, porque el cuerpo cuando ya ha recibido a Cristo, pues usted verá que la fotografía es completamente diferente, pero tiene un círculo que está cerrado, o sea, en el cuerpo todavía pues se refleja, ¿no? El viejo hombre. Vamos para la segunda gráfica. La segunda gráfica es cuando ese bebé cristiano empieza a leer la palabra, esa hambre y sed que tiene por el Señor, por esa paz tan hermosa, esa gloria, ese gozo que se siente. Y por lo general, cuando recibimos a Jesucristo, empezamos a ir a una iglesia, ¿no? Alimentarnos. Y tenemos ese afán, el primer amor que llaman, ¿no? Entonces empezamos a recibir palabra, palabra, y el espíritu se empieza a poner gordito, gordito, ya, de la palabra, gozoso. Entonces crece el espíritu, disminuye la contaminación del alma, o sea, puede que ya se haya desarraigado muchas cosas, malas costumbres, mentiras, el juzgar, el criticar, el hablar de más, el hablar de menos. Entonces todo esto ha desaparecido, pero sin embargo en el alma todavía quedan algunas manchitas, que son las cosas que hay que ministrar liberación en algunas personas. Pero como ustedes ven en esta segunda gráfica, ya el cuerpo no tiene el círculo fuerte. ¿Por qué? Porque ya han desaparecido, digamos, si la persona era adicta al cigarrillo, el cigarrillo tiene ciertos rasgos en la cara, especialmente debajo de los ojos, debajo de la nariz, se ven los rasgos de una persona que es adicta al cigarrillo. Estos son estudios de demoniología que también lo daré en otra oportunidad. Vamos a la tercera gráfica. En la tercera gráfica usted ve que el espíritu está rechonchito, rechonchito, gordito, bien gordito, porque la persona efectivamente se está alimentando, pero si usted ve ya el alma no cubre todo el espíritu.
ha habido liberación, ha habido libertad en algunas áreas, pero sin embargo empieza a haber un filtro. Si usted ve, está la línea que filtra todavía. Hay pensamientos que todavía no han sido desarraigados porque están en el subconsciente. Y el subconsciente única y exclusivamente lo limpia la sangre de Yeshua, nada más, la sangre de Jesucristo, el poder de Dios. El subconsciente es como el baúl de los recuerdos de las abuelas que guardan todo por años. Entonces hay ciertas cositas en ese baúl de los recuerdos del subconsciente, pueden ser traumas de la infancia, pueden ser cosas que sucedieron y que se quedaron allí, que solamente se hace mediante ayuno, oración, retiros espirituales, sanidad interior. Vamos para la última gráfica, que es el estado ideal que yo llamo, que es cuando la persona es madura en Cristo, está completamente definida las áreas. La persona sabe cuándo sus emociones vienen con un pensamiento y cuándo realmente escucha la voz de Dios. En este estado, escúcheme muy bien, en este estado el cristiano maduro escucha perfectamente la voz del Espíritu Santo cuando Dios le habla. Y es por eso que cuando usted escucha perfectamente la voz de Dios y usted sabe su visión, su misión, no importa, querido cristiano, no importa que tu familia, que tus amigos, que el mundo entero te critiquen. Si Dios te lo mandó a hacer, hazlo, aunque el mundo se te oponga, porque cuando Dios está contigo, Él es el que abre camino, Él es el que abre la brecha, Él es el que te guía, Él envía ángeles, Él envía contactos. Así es que no importa que te digan, como me decían a mí en una época, esta está loca. Y aún en las redes sociales, eh, en años anteriores, las redes sociales la gente las usaba para insultarlo a uno, es decir, está usted loca. Entonces, yo prefiero que me digan que estoy loca, porque los locos por Jesucristo, pues simplemente no pensamos como el común de la gente. El común de la gente es aquella que dura 100 años con la ropa llena en el closet, que nunca se la ponen, pero no son capaces de regalarle a una persona que esté en la calle esa ropa. Entonces, no, prefiero que me digan loca, porque los locos por Jesucristo, pues si lo trataron a Jesucristo, imagínate, ¿por qué no nos van a tratar a nosotros? Porque los diseños de Dios son locura para el mundo. Así es que vamos a la otra gráfica. Espero que esté aprendiendo bastante y que esta enseñanza le dé a usted un crecimiento espiritual profundo y usted pueda romper toda esa maldición generacional de pensamientos y que está en su consciente, en su subconsciente también y en su consciente. Pasemos a la otra gráfica. Bueno, mis amores, veo que les ha gustado bastante la enseñanza. Bueno, como les está gustando esta enseñanza, en estas dos últimas gráficas que me quedan, voy a ser breve, ya se nos acaban estos 45 minutos que tenemos de enseñanza, pero mire, les voy a dejar esto de tarea. En esta gráfica dice adquiere liberación, es el título. Esto lo tiene que hacer usted solito. Hágalo usted en la intimidad de su alcoba, cuando usted tenga tiempo, cuando no tenga que salir corriendo a buscar a los niños. Usted va a coger un punto por cada punto, por eso yo le puse punto número 1, la falta de perdón, que lo declara en Mateo 6:14, y al frente le puse usted qué es lo que debe tener dentro. Si usted tiene falta de perdón, al frente yo le puse usted tiene que tener un corazón perdonador. ¿Dónde lo dice? Mateo 18:35. ¿Y en dónde dice que la falta de perdón? La falta de perdón en Mateo 6:14. Esto no lo voy a explicar mucho porque son puntos muy claros que están al frente en donde usted debe de identificarlo. Usted debe con Dios, usted solo. Le recomiendo, si por ejemplo que ese día usted haga un semiayuno. Si nunca ha hecho un ayuno, haga un semiayuno, que quiere decir, como usted va a tener la Biblia en la mano y va a estar estudiando esta tablita, pues dedíquele a Dios que en esa mañana usted va a tomar agüita solamente
y que hasta mediodía usted va a poder comer algo suave, para que usted pueda entender más. Coja versículo por versículo, coja la Biblia y al frente está, por ejemplo, el resentimiento, que es el número 2 al frente, que es lo que debe tener, amor puro. Cuando usted tiene resentimiento, usted no tiene amor puro. Entonces está muy clara, así es que no voy a ahondar mucho en esto porque esto es para estudio personal. Una de las cosas que sí quiero agregar acá es que por tantos años de consejería aquí en Miami, en los Estados Unidos, con familias, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con la comunidad, em, llegué a confirmar que la palabra de Dios jamás miente en este sentido. Está comprobado científicamente y médicamente que la falta de perdón produce enfermedades como el cáncer, con biliares del hígado, enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones. Esto lo vi año tras año ministrando por más de 7 años en las cárceles, en los hospitales, y teniendo consejería por 17 años con diferentes personas. Entonces es supremamente importante que usted no tenga resentimiento en su corazón, que usted perdone y que esos pensamientos de resentimiento, envidia, de incredulidad, la mentira, la avaricia, todo esto, usted lo eche fuera. Evitará que su cuerpo físico se enferme y por ende, pues producirá en usted que su alma prospere más rápido. Así, y que su espíritu, por lo tanto, sea un espíritu lindo. Así es que los dejo estudiando con esto y vamos a pasar a la siguiente enseñanza. Bueno, mis amigos, en esta última lámina es una evaluación que usted va a tomar una hojita, su hojita para responder estas preguntas que estamos haciendo aquí. Son 9 preguntas muy sencillas, muy fáciles de responder y hágalo con completa honestidad y transparencia. Lo primero es identificar tus temores. Piensa qué temores son los que tienes porque el temor hay que echarlo fuera. El temor nos paraliza y no nos deja avanzar en nuestra visión y mucho menos en la misión. Evalúa quién eres y para dónde vas. Descubre cuáles son tus talentos y cuáles son tus dones. Si no sabes la diferencia, te recomiendo que busques a nivel de diccionario y a nivel de la Biblia también. Otro punto, cuarto punto, realiza un recorrido familiar y haz una lista de los hábitos positivos y otra de los hábitos negativos en las familias. Esto es supremamente importante que usted conozca cuáles son los hábitos negativos y cuáles son los hábitos positivos en su familia, para que usted cultive los positivos y ore y eche fuera, declare, decrete y establezca los nuevos hábitos, que estos negativos los eche fuera de su vida y fuera de su generación. Otro punto, ¿sabes cuánto vales para Dios? Bueno, pues entonces busca en la Biblia y Dios mismo te va a responder cuánto tú vales. Lo que te voy a decir, que somos perlas preciosas para Él, es uno de los puntos que te voy a adelantar. Otro de los puntos es en qué nivel, ¿sabes en qué nivel espiritual estás? ¿Cómo te ves de adentro hacia afuera y cómo te ven los demás? Una cosa es que tú te veas tú mismo y otro pregunta, indaga, ¿cómo me ves? Que la gente que tenga la capacidad de aceptar críticas constructivas o simplemente de aceptarlas. Otro punto, cómo vencer los obstáculos y lograr las metas. O sea, cómo tú puedes vencer la envidia, el menosprecio, la crítica y otros más vencidos en tu caso. Y por último, 4 niveles importantes en tu vida que son los principales para escalar y te los voy a decir rápidamente. El primero es el nivel espiritual, que es la relación tuya con el Eterno. El segundo es el nivel familiar, cómo estás con tu familia. El tercero a nivel profesional y el cuarto las finanzas. Cuando tenemos estabilidad en estos 4 puntos, pues entonces hemos llevado o hemos llegado a un nivel de éxito integral. Así es que si tienes preguntas, por favor, escríbeme. Puedes escribir a conferencias impactantes
gmail.com. Les dejo el email allí. O si no, da tu opinión en YouTube o en Google también para que usted pueda decirme sobre qué tema quiere que tratemos más adelante. Así es que, mis amigos bellos, los despido hoy. Los bendigo poderosamente en el nombre de Yeshua HaMashiach y espero que esta enseñanza sea para tu crecimiento espiritual y para que te liberes de todas las maldiciones que arrastras a nivel generacional. Así es que me despido de ustedes, pues soy la conferencista, profeta y productora Marlene Gómez.